uno de los grupos más importantes de la agroindustria nacional. ¿Qué tal, Gustavo? Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Siempre es un gusto escucharlo, porque suele dar definiciones político-económicas importantes. Así que bueno, esperemos que nos dé alguna esta tarde también para nuestra Bueno, audiencia. bueno, Este, nunca es mi cometido, espero, si lo logro mejor. bueno, justamente para empezar, que a lo mejor puede ser una línea de esta charla, es ¿cuál cree que debe ser o cree que es el rol del empresario argentino en estos tiempos que corren y sobre todo en estos días electorales? Bueno, históricamente el empresario tuvo un rol y tiene un rol muy importante, que es como muy estructural, que es de hacer empresas, crear empleo, generar riqueza, crear una organización o conducir una organización que no solamente sea eso, sino que a través del pago de impuestos y la intervención pública también impacte sobre la sociedad. En los últimos años también se ha incorporado una agenda más vinculado con lo social, digamos, de ayuda. Ahora, yo creo que el empresariado también está empezando a cambiar de agenda, incorporando cuestiones que no tienen solo que ver con ayudar a tratar las consecuencias de los problemas, sino a ir sobre las causas. Yo creo que el empresariado tiene que involucrarse más en la creación de bienes públicos, tarea que hasta ahora había sido algo privativo del sector público o de algunas organizaciones de la sociedad civil. Me parece a mí que la complejidad de los tiempos que corren, las turbulencias, las indefiniciones, la incertidumbre, hacen muy necesaria la participación de los empresarios ya no solo a tratar las causas, las consecuencias de los problemas, sino también a operar sobre las causas. Y Y me parece a mí que esa debería ser la agenda hacia adelante, ¿no? ahí tenemos una primera definición. ¿Qué significa que un empresario privado argentino se involucre en causas o emprendimientos de bien público? Eso es asociarse con el Estado, hacer empresas de carácter mixto. ¿A qué se refiere puntualmente, Gustavo? Bueno, lo de experiencia de carácter mixto es un instrumento, ¿no? Que está bueno, que bien, o sea, uno puede generarlo a través de ese tipo de organizaciones o de relaciones, también uno lo puede hacer a través de lo que hace en su propia empresa. Si uno en su propia empresa genera empleabilidad, genera autonomía, genera emprendedores, mejora a los proveedores y a los clientes, es una empresa porosa, con lo cual impacta sobre la sociedad, mejora determinadas competencias en las personas, también lo puede hacer desde la empresa. Me refiero que hasta ahora algunas cuestiones que estaban vinculadas con lo público, por ejemplo, los bienes públicos, era algo que solamente era una responsabilidad del Estado. Y creo yo que los empresarios también tenemos que hacernos responsables de eso, tenemos que ayudar a que el Estado o nuevas organizaciones que aparezcan u organizaciones de la sociedad civil empiecen a generar esos bienes públicos también. Mm. Esto es por estar acorde con los tiempos que corren con el actual gobierno. Claramente en la década del 90, la empresa privada, digamos, en esa década, digamos, el menemismo lo que hizo fue justamente desprenderse de empresas y otorgarle ese rol a los privados. Ahora lo que hay es justamente al contrario, claramente un gobierno que le da prioridad al rol del Estado. Por eso esto que usted menciona es sumarse a esta ola con este gobierno o está mirando más a mediano y largo plazo. No, yo creo que lo que pasó antes y lo que pasó ahora son dos caras de la misma moneda, ¿no? Una es la opuesta a la otra. Y yo lo que estoy hablando es de crear una nueva moneda. Es decir, el destruir al Estado o el no dar, no, digamos, el hecho de lo que pasó en la década del 90 fue una reacción anti-Estado porque el Estado era percibido en la sociedad como algo que no resolvía los problemas. En los últimos años la sociedad percibe que las empresas no sirven para resolver los problemas
Y yo lo que digo es que no tenemos que ir por ese camino de entender que si lo hace uno o lo hace otro. Yo creo que hay que ir por otro nuevo camino diciendo que lo tenemos que hacer juntos, aprovechando lo mejor de cada uno. A ver si interpreto, que el empresario privado debe tomar conciencia, que muchos lo tendrán, pero para hacerlo bien explícito, que su empresa funciona en tanto y en cuanto esté insertada en una sociedad en donde hay un gobierno claramente que fija pautas y que tiene que sentirse parte de esa sociedad, en parte del Estado también. Sí, sí, es más que eso, Juan. Es decir, hasta ahora, digamos, el Estado no ha podido resolver, pero esto no es solamente un problema argentino, sino global, no ha podido resolver problemas de desigualdad, problemas de generación de riqueza, problema de generación de bienes públicos de calidad, que en Estados Unidos están discutiendo un problema de salud pública. Digamos, o sea, hay problemas, inclusive hay problemas nuevos que aparecen, por ejemplo, de gobierno global. ¿Quién gobierna sobre problemas vinculados con el calentamiento global? ¿O quién gobierna sobre los problemas de las energías limpias o del agua? O del uso del agua, o de la conservación de los recursos naturales. Hay problemas que trascienden inclusive la frontera del Estado-Nación. Y es ahí donde a veces el Estado no tiene esa dinámica o esa capacidad o esa agilidad para poder crear formas innovadoras para atender problemas nuevos que antes no existían. En cambio, los empresarios, yo creo que por la propia dinámica de la empresa, por la propia innovación, por el emprendedurismo, tenemos por ahí más capacidad que el Estado para hacerlo. O sea, y eso no lo debería hacer ni el empresario solo, ni el Estado solo. Hay que hacerlo juntos, creando nuevos lugares donde se vincule el empresariado con el Estado. Esos lugares nuevos donde se vincula pueden ser empresas público-privadas, pero también pueden ser un Estado que se abra a la participación de las empresas en las cosas públicas, o empresas que se abran a desarrollar políticas públicas desde el sector privado. Vemos hemos leído historias en donde empresarios cuentan que han sufrido la coerción del gobierno para que se sumen a proyectos del Estado, o que hay premios y castigos para aquellos empresarios que sí acompañan al gobierno en la gestión económica y aquellos que no. Habría que cambiar, digamos, el eje y enfocarlos de otro lugar, no con premios y castigos, sino desde una concientización al empresariado. ¿Y hasta qué punto el empresariado piensa así? ¿Cree que es una gran mayoría o no? Bueno, la primera cuestión la primera reflexión es que todos los seres humanos funcionamos con incentivos. A veces son materiales, a veces no son materiales, pero incentivos tiene que haber, digamos, algún tipo de incentivo. Esa es la primera reacción. La segunda reacción es que yo creo que cada vez más los empresarios entendemos que si generamos un proceso de creación de riqueza, pero si ese proceso no es inclusivo, ese proceso de creación de riqueza no es sustentable. Entonces, a mí me parece que esas cuestiones están cada vez más en la conciencia de los empresarios. No es algo parejo, no es que todo el mundo evoluciona de la misma manera y con los mismos tiempos. Digo que es una mega tendencia, ¿no es cierto? Que cada vez la vemos más. El tema es que los empresarios, al tener este mecanismo de incentivos mucho más claro, concretamente si un empresario no hace las cosas bien, o pierde dinero o se funde, mientras que el Estado no se funde y no necesariamente, digamos, la pérdida de dinero le actúa como un desincentivo para los funcionarios públicos, tiene un mecanismo de incentivos que no es tan dinámico como el que tiene el empresariado. De ahí que yo creo que los empresarios tenemos mucho más para darle al Estado que lo que hemos venido dándole hasta ahora. Hasta ahora hemos creado empresas, creado riqueza, creado empleo y ayudado en tratar las consecuencias de los problemas. Creo que podemos darle más si empezamos a tratar las causas de los problemas junto con el Estado. Gustavo, nuestro país, así lo marcan las cifras, es uno de los principales productores de alimentos y derivados del mundo.
Sin embargo, el sector agroindustrial no pasa por el mejor momento, podría estar mucho mejor en materia de producción de carnes o de granos. ¿Cómo se explica a usted que teniendo estas oportunidades y con un Estado necesitado de dólares, no haya una alianza productiva o digamos que el gobierno no le afloje, digamos, la soga al campo para que sea mucho más productivo todavía? Bueno, a mí me gustaría que así sea. Yo creo que la falta de lugares de conversación, la falta de lugares donde se puedan construir este tipo de proyectos colectivos, como veníamos hablando, hace que no haya confianza, no haya entendimiento de una parte a la otra, no haya capacidad de construir juntos. Y justamente a lo que iba con la creación de bienes públicos al principio y demás, uno de los temas es evitar que este problema del teléfono roto impacte negativamente ya no solo sobre el sector agropecuario, ¿no?, sino toda la sociedad argentina. ¿Hacia dónde están, no digo que le abra los secretos empresariales a todo el empresario argentino, ¿no?, pero en dónde tiene el foco puesto para darnos una señal el grupo Los Grobo de aquí a futuro, a mediano plazo para la Argentina? ¿Para la Argentina o para la empresa? Para la empresa insertada acá, digamos, Sí. ¿dónde creen ustedes que viene el potencial del país y a dónde apuntan ustedes? No, digamos, bueno, me parece a mí que Argentina tiene enormes oportunidades en diversos sectores, ¿no? De la energía, la minería, los agronegocios, los servicios, el turismo, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, nosotros estamos en el tema de la agroindustria. La agroindustria hoy cada vez es un sistema mucho más amplio, digamos, que nosotros llamamos agronegocios, pero hoy se produce energía a partir de las plantas, se producen medicamentos, no solamente alimento, ¿no? Y me parece a mí que Argentina, que produce alimentos para 400 millones de personas y somos 40, tiene además una enorme responsabilidad con el mundo, ¿no? Así que, y esto es una oportunidad para los argentinos. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que este proceso sea un proceso virtuoso y no destructivo, ¿no? O sea, un proceso que permita incluir a más gente, que permita crear riqueza, que permita ir generando resultados en tiempo y forma. ¿Y en dónde invierte el grupo Los Grobo? Bueno, estamos invirtiendo en la integración en la cadena de valor. Acabamos de invertir en una empresa de los fitosanitarios, también en fábrica de pasta, molinería, digamos, en producción, en provisión de servicios para productores. Bueno, venimos haciendo un trabajo, somos bastante previsibles, digamos, de alguna manera. ¿Son optimistas? Sí, claro, por supuesto, somos optimistas. Acabamos de hacer inversiones en Argentina, seguimos haciendo inversiones. Nosotros somos muy optimistas con el país, con la región, con el sector y prácticamente con los argentinos. Gustavo, muchas gracias por habernos recibido, por esta charla. Que tenga un buen día. No, un abrazo, Juan, hasta siempre. Hasta siempre.